El sujeto que estoy por presentar, lo he visto en muchas ocasiones, lo que hace es increíble. Lideró una banda que se llama Torre Fuerte por mucho tiempo, inició la iglesia Semilla de Mostaza y ahorita pastorea en el sur de California, en el norte de México. También aparece en el programa, lo dirige el de Club 700. Así que, ¿por qué no usted pone sus manos juntas y le da una bienvenida a Héctor Hermosillo? Gracias, David. Puede tomar su lugar. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayunar. Porque yo sí tengo pulserita y voy a ayunar. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Adelante. Pues nos quedamos así como que en casa, ¿no? Muy contento de estar acá. Creo que es la segunda o tercera vez que estoy en San José, California. Y estoy bien contento. Sí, efectivamente, mi nombre es Héctor Hermosillo. ¿Sí hay mexicanos acá? Bueno, efectivamente soy primo del futbolista. ¿Se me nota o no? Soy primo del futbolista. Y después trabajé con muchos artistas. Y uno de ellos, muy famoso, Luis Miguel. Yo sé que aquí no lo conocen. Pero sí, trabajé con él. Y fue muy chistoso porque cuando vine a Cristo... y efectivamente comenzamos una banda de música contemporánea que no había muchas. Bueno, yo no conocí ninguna entonces. En el año del 90, literalmente en el siglo pasado, fíjese. Llegábamos a veces a lindos lugares para tocar y presentaban con ustedes la banda Torre Fuerte, los exmúsicos de Luis Miguel y todas las hermanitas. Y salíamos y así literal, así nada más nos veían de arriba abajo. Y muy chilango la onda. Chale, ¿cómo no se convirtió mejor Luis Miguel? Y uno así con su corazoncito bien feo, ¿no? Pero bueno, así fue la historia. Efectivamente, pioneros de la música cristiana, pero en su misericordia, dice 1 de Timoteo, capítulo 1, Dios nos tuvo por fieles para llamarnos al ministerio. Y después empieza Pablo a dar una lista y dice, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Y el siguiente verso es fantástico, pero la gracia de nuestro Dios fue mucho más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso me pasó, literalmente la gracia de Dios me alcanzó, me salió al encuentro, se me atravesó y me instaló en el ministerio de la enseñanza. En el año del 96 plantamos esta preciosa iglesia llamada Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Fue esta cantante Yuri que llevó a su casa de Vallarta en aquellos entonces a una amiga suya que se llama María del Sol y le habló de su experiencia en Cristo. Esta artista se entregó a Cristo y llegando literalmente Yuri de ese viaje, porque habíamos tenido un acercamiento con ella en aquellos entonces. Digo, haga cuentas, haga cuentas, no hable por hablar, haga cuentas. Pues el grupo pequeño o small group o célula la comenzamos ahí en casa de María del Sol. María del Sol empezó a invitar a todos los artistas del medio. Me acuerdo que llegaban muchas chicas, muchas personas del sexo femenino al estudio bíblico los jueves en la mañana. Imagínense qué horas para reunirse, ¿no? Pero llegaban así con escotes y con falditas y mi esposa llevaba unas Biblias enormes para tapar las piernas a todas. Ándele, lea su Biblia, ándele, lea su Biblia, ándele, lea su Biblia, ándele, lea su Biblia. Muy padre en aquellos inicios. María del Sol, cuando se enteró que una iglesia estaban haciendo en su casa, casi le da un infarto. ¿Qué? ¿Esto es una iglesia? Sí, María, mi esposita, sí, María, mira, esto es una iglesia. ¿Y entonces quién es mi pastor? Bueno, pues es el que te alimenta. Y bueno, en este caso mi esposita, ¿no? Diciéndole, es Héctor. Y bueno, no les puedo decir lo que siguió en la conversación. Pero si algún día ven a María, pregúntenle. Se va a poner colorada porque le salían sapos por la boca. Y me dijo, ándele, póngase a trabajar, pero de otra manera. Esos fueron los inicios de Semilla de Mostaza. La verdad es que fue interesante porque empezamos a traer a muchos artistas
En el año del 98 ya comenzamos con reuniones regulares en un centro de espectáculos nocturno en la Ciudad de México que se llamaba Premier. Y al poquito tiempo este lugar pues explotó en cuanto a asistencia. Eran colas y colas y filas y filas. Pero en realidad y en retrospectiva y siendo completamente sincero, yo hacía mucho énfasis en el show. Y es que otra vez haga cuentas. O sea, en 1998 no era todavía el boom del multimedia. O sea, estamos hablando de que era pues, el siglo pasado, pues, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo mucho énfasis en esta cuestión porque veníamos de hacer giras por Latinoamérica con Torre Fuerte y demás. Pero me di cuenta que estábamos plantando una generación de cristianos superficiales. Y es ahí donde Dios me hace un llamado a confiar en el poder y la suficiencia de la Escritura. De eso vamos a hablar mañana, no hoy. Pero se los voy adelantando. Mañana vamos a hablar de liderazgo apasionado y tiene todo que ver con la obra de Dios en el corazón del hombre para su gloria, a través de su palabra, cuando miramos su gloria como en un espejo y somos transformados como por su Espíritu a su misma imagen a través de la lectura, de la meditación, de la obediencia, del discipulado en su palabra. Es fascinante, me apasiona, pero eso va a ser mañana. Digo, no los voy a dormir ahorita, vienen de trabajar, ¿no? Mañana nos veremos las caras, pero hoy quiero simplemente relatarles rápidamente esta historia. Esta iglesia crece por un asunto de salud, como Pablo, que le anuncia a los Gálatas el Evangelio por un asunto de salud también. En mi caso, me moví fuera de la Ciudad de México y después de un tiempo plantamos una iglesia y después plantamos otra iglesia en Taxco, Guerrero. Y fue el momento donde Dios me llama en el año del 2005 a ser parte del equipo de uno de los líderes de máxima influencia a nivel mundial que se llama Bill Hybels en la ciudad de Chicago, de la iglesia Willow Creek. Y bueno, estaban haciendo una búsqueda, había 100 candidatos delante de mí. Y cuando yo vi la descripción de trabajo, había 2 columnas, el área deseada, el área requerida y en la derecha el área deseada. El área requerida era por lo menos un máster's en divinidades y en teología. Digo, como algunas personas lo sustentan esta noche, no en mi caso, pero en la otra era por lo menos otra maestría en artes, por lo menos 3 lenguajes y demás. Y yo dije, bueno, pues realmente no es que me desanimé, pero la gente me animaba en Willow Creek a pasar por el proceso de entrevista. Y yo sabía que desde este punto de vista no era yo el más calificado. Tuve esta entrevista con el pastor Bill Hybels. Finalmente me invitó y estuve 7 años ahí. Y ahí fueron años muy interesantes. Porque yo venía de hablarles a personas de mi misma cultura, de mi misma etnia cultural, ¿no? Que se rían de todos mis chistes. ¿Te ha pasado que no te entienden y te quedas así como de las de... Pues sí, me ha pasado. Y gente también profesionista, ¿no? Y llego a Chicago, bueno, tantas experiencias que me faltaría el tiempo. Pero yo sí en este país me he cuestionado mucho el asunto de la audiencia. Me he cuestionado mucho el asunto de la audiencia y me he sentido, sinceramente, no tan efectivo como lo era en mi país. Y eso me ha hecho pensar, meditar, reflexionar, replantearme muchas cosas, porque así que digas que soy un jovencito, pues ya no, ¿verdad? Pues tengo sus buenos 73. 53, y dice nada más. Sé que no se me nota. Jóvenes, como se ven, me vi, como me ven, ya quisieran. Pero yo sí me replanteé muchas de estas cosas. El asunto de la audiencia, también el asunto del lugar. Llega uno a los Estados Unidos y de repente el Espíritu Santo te coloca en un lugar predominantemente blanco o predominantemente afroamericano o asiático y empieza uno a renegar. Es que si yo estuviera en mi rancho, es que las cosas en mi país no eran iguales, es que las cosas... Y empieza uno a renegar, ¿no? Y también el asunto de los recursos, ¿no? En mi caso, en ese sentido, en mi primera experiencia, no tenía yo tanto problema porque empezamos con un buen budget o un buen presupuesto, pero ahora estamos en una transición y estamos en California plantando o extendiendo el compañerismo de Iglesia Semilla de Mostaza.
Y el asunto de los recursos y del budget vuelve a ser una interrogante para mí. Entonces, yo quisiera hablarle en estos siguientes minutos, si me lo permiten, de estos tres aspectos: la audiencia, el lugar y los recursos. O si tú quieres, el budget. ¿Te parece? Y sirve que el ayuno no se siente tanto. Lucas capítulo 9, comenzando en el verso 1. Lucas 9, comenzando en el verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí y de allí salgan. Y donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Me acompañan a tener una palabra de oración? Padre precioso, abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, tu gloria como en un espejo, seamos transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre precioso. Y nosotros decimos amén. Bien. Interesantísimo evangelio. Aproximadamente el 50%, como ustedes, algunos deben de saber, 50% del contenido del material de este evangelio es exclusivo de Lucas, fíjense. Él se da a la tarea de investigar diligentemente de aquellas personas que fueron testigos presenciales y también ministros de la palabra. Esto lo hace claro en su prefacio de 4 versículos en el capítulo 1. Este interesante autor, quizá el autor más prolífico del Nuevo Testamento, si es que Pablo no escribió el libro de los Hebreos, ¿no? Y un hombre gentil. Curiosamente es el único gentil, no judío, autor en la Biblia. Y él hace un arreglo después de esta investigación, porque es un hombre de ciencia, así se refiere a él el apóstol Pablo en Colosenses 4:4, en su lista primero de amigos judíos, después hace una lista de amigos gentiles, y ahí en Colosenses 4:4, cuando le manda un saludo, se refiere a él como Lucas, el médico amado. Entonces, como médico hace, te digo, esta investigación detallada y organiza este evangelio. Es bien interesante porque aquí termina, en estos versículos que vamos a leer, termina justamente el ministerio de Jesús en Galilea. Y a partir del verso 18 se va a dar el viaje un poco más adelante. En el capítulo 9 comienza su viaje hacia Jerusalén, siendo rechazado primero en Samaria y terminando ese viaje siendo rechazado también en Jerusalén. Y es ahí, en esta tercera parte del evangelio, donde presenta todo su material exclusivo. Pero hacia el final de esta época de entrenamiento en Galilea, repito, hacia el final de esta época de entrenamiento de sus discípulos en Galilea, les envía por primera vez. Y lo primero que hace es darles dunamis y exousia, darles poder y autoridad, habilitarlos y autorizarlos. Habilitarlos y autorizarlos para hacer este ministerio y anunciar el reino de Dios, tema central en la enseñanza y en el ministerio de Jesucristo. Y en los versos 3 al 5 les da interesantes instrucciones que yo, que soy de lento aprendizaje, he querido parafrasear. Y se lo parafraseo el verso 3 más o menos de la siguiente forma. Instrucción número 1. Asegúrate que cuando hagas un presupuesto, asegúrate que cuando hagas la lista de todos los gastos, ¿no? Asegúrate que en tus ingresos o en tu lista de ingresos, tu único
y más grande recurso sea Dios y para siempre Dios. No lleves alforja, no lleves túnica, no lleves nada absolutamente para el camino. ¿Esto qué significa sino lo que dice el Salmo 24? Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitamos, porque Él la firmó sobre los mares, la fundó sobre los ríos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el único recurso que nosotros, sus discípulos, necesitamos. Y en este país donde se dice, vas a recibir dólares, pero vas a gastar dólares, el recurso es una gran interrogante. Y el consejo del Señor para extender su reino es: asegúrate de que tu recurso primario y único sea Dios, para siempre Dios. Esa es mi paráfrasis del verso 3. Mi paráfrasis personal del verso 4 tiene que ver con las personas. Dice, en cualquier casa donde entres. Y está hablando de la audiencia. Y yo en lo personal me he dado de la tarea, antes de enseñar un texto de la Biblia, asegurarme que lo entiendo y asegurarme que lo personalizo y asegurarme que lo aplico. Por esa razón te quiero dar mi paráfrasis personal, no autorizada, porque no estoy haciendo una paráfrasis, erudita, ni técnica, ni escolar, pero es una aplicación en el verso 4. Asegúrate, Héctor, que tú no escojas tu audiencia. Permite que tu audiencia te escoja. Es fuerte. Porque estando 7 años en esta iglesia sumamente corporativa, pues aprendí acerca del famoso target, del target audience. Y después de determinar el target audience, entonces pues vas a determinar los recursos que tú necesitas para alcanzar ese target audience, o esa gente que te has tú propuesto alcanzar. Recuerdo que cuando llegué a Chicago, con mis maletas, había un equipo de liderazgo o leadership team ya establecido en esta congregación naciente, Casa de Luz, dentro de Willow Creek. Eran poquitas personas, pero gente muy educada estaba en ese círculo de liderazgo, un consejero, un headhunter o cazacabezas, alguien que coloca gente fantástica en puestos fantásticos. Había también un doctor que estaba estudiando un PhD en la Universidad Trinity allá en Chicago. Era un interesante equipo de liderazgo, y llega como pastor principal un músico. Pobrecitos, man. Les hice sufrir, la verdad. Pobrecitos. Y ellos habían estado en la radio Moody y habían hecho una entrevista, porque la persona en Radio Moody tiene mucho aprecio por la iglesia de Willow Creek, y habían hecho un anuncio acerca del famoso grand opening de la iglesia en español de Willow Creek, etcétera, etcétera. Y el director de Radio Moody en aquel entonces, en algún momento me lo topé y me dijo, más bien fue a la iglesia y me dijo que si podíamos hablar 5 minutos. Fuimos a cenar, ¿verdad? Pues ahí se esgrimen mejor las ideas, comiendo, ¿no? Y cenando me dice, ¿a qué se refiere Casa de Luz con otra clase de hispanos? Yo dije, me estás hablando en japonés, bro. Y soy chilango, o sea, ¿de qué te trata aquí el asunto? No, sí, ¿a qué se refiere Casa de Luz con este término de otra clase de hispanos? Pues me imagino que estás haciendo una mecánica en tu cabeza, ¿verdad? Después de 10 años, ese asunto me hubiera enfermado el estómago y me hubiera dado ira santa. Pero la verdad no estaba yo tan familiarizado con la situación y la problemática de la comunidad latina dentro de los Estados Unidos. Pues lo que sí sabía es que Dios no hace distinción de personas. Que cuando Pablo hace un llamado, Jesús le hace un llamado a Pablo, le dice a Ananías, cuando le pide que vaya a Damasco, a la calle derecha, y que ore por Pablo, le dice, instrumento me es este para llevar mi nombre
a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. O sea, el espectro era total, el espectro era completo. Y Pablo, más adelante en su ministerio, se sintió guiado a los gentiles. Pero lo que yo veo es cualquier casa donde entres, en la casa donde yo te voy a llevar, a la etnia a la que yo te voy a dirigir, ahora, yo pienso en México, yo le hablaba a otra clase de personas, me refiero a otra clase, discúlpenme, a personas de otra etnia. Me refería a artistas y me refería a gente profesionista. De repente en Chicago yo me encontré con personas que venían de áreas rurales de mi país, sin mucha educación, ¿no? Y yo de repente hablando conceptos, ideas, ¿no? Porque ese es mi problema como comunicador, como músico. Para mí la música es el único arte que existe a través del tiempo, no del espacio, fíjense. Cuando tú ves una pieza de arquitectura como estas paredes, bueno, pues ocupan un lugar en el espacio. Pero la música no. La música es mientras está sonando, y mientras no está sonando es algo completamente subjetivo o abstracto. Y a veces mi manera de pensar es así, ¿no? Y hablando o tratando de discipular a esta nueva iglesia a la que Dios me traía a los Estados Unidos, y hablando de la audiencia, de repente una persona que se dedica a landscape, que en mi país se les llama jardineros, pero en realidad, ¿sabes qué hacemos mal en traducir jardineros? Porque son personas que se dedican al diseño, a la arquitectura, a la construcción. Hay tantas disciplinas alrededor de la cuestión landscape, que es gente que yo he llegado a respetar muchísimo, ¿no? Aunque tienen sus manos de trabajo y les da muy fuerte el sol y están muy morenitos, ¿no? Se levantó, golpeó de frustración la mesa, chilango como yo, pobrecito, y dijo, chale, no entiendo nada. Y en mis narices se salió de la clase de discipulado. Ándele. Entonces Dios, una audiencia diferente me había escogido, y yo necesitaba adaptarme a esta nueva audiencia. Entonces el versículo 4, mi paráfrasis personal es: no escojas la audiencia. En el lugar donde yo te voy a llevar, deja que la audiencia te escoja a ti. Ve el ministerio de Jesucristo. Pienso simplemente al azar, el ciego Bartimeo, y pasaba por el camino. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo escogió a Jesús, ¿no? O cuando Jesús se encuentra en aquella ciudad a la viuda de Naín, que había perdido un hijo. Esta mujer le escoge. En fin. El verso 5, y donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad. Verso 6 me llama la atención esto de por todas las aldeas. Entonces mi paráfrasis también es similar. En cuanto a los recursos, asegúrate que tu recurso mayor y primario sea el Señor. 2, deja que la audiencia te escoja. Y en tercer lugar, el lugar. Habacuc 2:14 a mí me da mucha luz en relación al lugar. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra. Ayer estaba yo en una conferencia de pastores en Tecate, Baja California. ¿Alguien ha escuchado de Tecate? Bueno, pues por la cerveza, ¿verdad? Fiel patrocinador de la selección mexicana. Gracias. Pero es un pueblo mágico. Me dicen, sí, pueblo, pero mágico. Resulta que el gobierno federal dedica cierta cantidad de dinero a esos poblados de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo tanta paz de obedecer el llamado que Dios me ha dado a llevar su evangelio a todo lugar. Cualquier oportunidad, cualquier persona que quiere escuchar es una maravillosa oportunidad, porque lo que yo leo es que donde quiera, por todas partes, les envía a predicar el evangelio por todas partes. Miren qué interesante, se abre un paréntesis en el verso 7 al 9 y habla acerca de este Herodes tetrarca y de Juan el Bautista. Cuando Herodes escucha
todas estas cosas que Jesús hace y piensa que es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos porque le había decapitado. Voy a hacer un paréntesis en los versos 7 al 9, pero vean el verso 10, qué interesante. Regresan los apóstoles y le cuentan todo lo que han hecho, y tomándolos se retiró aparte. Dijeron: no, hombre, Señor, increíble, la verdad fue fascinante, la gente súper receptiva, triunfamos. O sea, ¿cómo te lo explico, Señor? ¿Cómo te lo explico? Fue una cosa maravillosa. Y entonces Jesús les hace un examen. Y eso es lo que la Biblia enseña, que todos daremos cuentas al Señor un día. Y nos hará un examen. Y bueno, pues le cuentan todo eso y les lleva a un lugar aparte, el verso 10, y dice a una ciudad llamada Betsaida, la casa del pescador. Y a aquellos que les había llamado a ser pescadores de hombres en ese lugar, Betsaida, tenía una prueba interesante. Verso 11, cuando la gente lo supo, le siguió. Escucha esto. ¿Quién escoge a quién? La gente lo supo y les siguió. Y Jesús les recibió. Ese es el principio número 2. Deja que la audiencia te escoja a ti y no escojas tú la audiencia. Los que somos guiados por su Espíritu, estos somos sus hijos. Dios te va a guiar a esa audiencia que te va a escoger. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, le dijeron: no queremos servir a esta gente. No nos entiende, no me entienden. Han crecido en un lugar con valores, con un lenguaje, con un ambiente tan diferente al mío. No quiero esta gente. Pues, ¿qué les dijo de la audiencia? Deja que la audiencia te escoja. Y ellos dijeron: Señor, despide a esta gente. Esta gente no. ¿Por qué no querían servir a esta gente? Los siguientes versos nos van a decir la razón. Para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. O sea, era gente en necesidad, era gente sin techo, era gente sin sustento. Yo no he visto más miseria que la que he visto en este país. Una miseria espiritual increíble, una miseria social increíble, una segregación increíble. Y no le quiero echar la culpa a las etnias mayoritarias. Los latinos somos los que más discriminamos a los latinos. Y los latinos sabemos en qué condiciones llega nuestra gente y hacen fila por miles para recibir un trabajo mal pagado y se les dice: y si quieres, y si no, hay 1000 personas esperando una oportunidad. Es increíble. No, si yo soy el pastor de las estrellas, bro, si soy el conductor del Club 700, ¿cómo voy a yo dedicar mi tiempo a salir a las calles y conocer a la gente que está en necesidad? ¿Cómo voy a yo invertir un año de mi vida para conocer a Enrique y a María y a su pequeño José, que vinieron de inmigrantes y cruzaron por 3 días el desierto? Y él, como ella venía encinta, le ha rechazado a este jovencito y le ha hecho la vida imposible. Si bien es un estudiante modelo, un voluntario en el ministerio infantil de nuestra iglesia, fabuloso, un estudiante magnífico, un hijo maravilloso que se echa a cuestas la economía de la familia para vender el pan de casa en casa que ellos hornean. Pero Enrique le hace la vida imposible y él ha perdido la esperanza de tener una educación en este país. Máxime que su papá abusa de él. O sea, ¿cómo voy a irme a meter a una trailita, ¿no? Y escuchar su historia, bro? Si en México yo tenía miles de personas.
No les estoy hablando de nadie más, les estoy hablando de mi historia. Qué tragedia, ¿no? Habiendo comenzado en el espíritu, Héctor, vas a acabar en la carne. Las instrucciones del Señor siguen vigentes. Deja que la audiencia te escoja. Y el libro de Lucas es increíble porque parece ser que le da la mano al libro de Isaías, que anuncia el advenimiento del Mesías y el establecimiento de su reino a la gente pobre, hermano. Yo no lo entiendo, sinceramente. O sea, por años lo he leído en mi Biblia, pero ahora Lucas, particularmente Lucas, y en el capítulo 4, cuando el Señor está en la sinagoga de Nazaret y da a conocer su visión para el ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres, a los marginados, ¿verdad? Cuando habla de libertar a los oprimidos, hay muchas clases de opresión. Y el Señor en Isaías estaba enojado con su pueblo porque oprimía al pobre, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Despide a esta gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, ¿no? ¿Cómo es un ministerio latino acá? Yo creo que si estamos siguiendo la descripción de visión del Salvador y escuchando las instrucciones que nos da a sus discípulos, sin duda va a ser un ministerio que reaccione a la necesidad de la gente, que a nuestro derredor clama por ayuda, ¿no? Y bueno, estos discípulos dicen, no. Y mira, ¿ya viste el final del verso 12? Chécalo. Porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Cuántas veces por esta boca que les habla esta noche han salido las palabras? Es que California es un lugar desierto. Es que es un... Y ¿sabes qué he llegado a decir? Y es que la tierra que bebe el agua de la lluvia y produce solamente cardos y espinas está pronta a ser quemada. Como diciendo, estamos en un lugar desierto. Parece ser que aquí nadie quiere escuchar el evangelio. Parece que lo han escuchado. Y yo últimamente he reflexionado, sí lo han escuchado mucho, pero mi pregunta es, ¿lo han visto? ¿No será hora de que lo vean? Mire el verso 7, Herodes el tetrarca escuchó de las cosas que Jesús hacía. No solo enseñaba, sino hacía. Y eso es lo que dice Pablo, el reino de Dios no son palabras, sino demostración de poder. ¿Cuál es el poder que en este caso se les da a los discípulos, pero se nos da a la iglesia? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de dunamis, para amar con dominio propio. Un espíritu de poder para amar. Así como el Señor estableció su reino, lo anunció con prodigios, con milagros, pero lo estableció muriendo en una cruz, como habla Filipenses 2, estimando, siendo igual a Dios. Él no estima eso, sino que se humilla a sí mismo y establece su reino en amor, en humildad, en servicio, en sacrificio por la gente en necesidad, ¿no? Estamos en un desierto. ¿Qué les pondrías a los discípulos? ¿Qué calificación, sinceramente? ¿No les pondría 0? Despide a esta gente. Estamos en un lugar desierto. Pues no escuchaste que toda la tierra, ese desierto también necesita estar llena de la gloria de Dios. Y finalmente el verso 13, si me permiten. Y Él les dijo, denles ustedes de comer. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Asegúrate que entre tus recursos el mayor y único recurso sea Dios y para siempre Dios. Él nos ha dado algunos recursos, su espíritu sin duda, su palabra por supuesto. Mañana yo en el taller me quiero tomar un tiempo para hablarles de ese recurso, capaz de transformar el alma, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, dirigirlos al blanco de nuestra vida que es Dios. Déjenme terminar
leyendo el resto del capítulo y teniendo una palabra de oración en privado ustedes con el Señor y después colectivamente. ¿Les parece? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Me suena como una conversación sarcástica. No tenemos más que 2 panes y 5 peces, a menos que quieras que vayamos nosotros a comprar para 5,000 hombres. No le hables así al maestro. A mí me suena así. Tenemos las palabras, pero no tenemos la entonación de la Biblia. Pero si yo pusiera entonación, yo le diría: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Yo le pondría esta entonación, ¿no? No hay entonación. Eran como 5,000 hombres, dice Lucas. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahí es donde viene la estrategia. Una vez que ubicas el lugar donde Dios te ha puesto, una vez que identificas la audiencia que te ha escogido, entonces sí, viene la estrategia. El caballo se prepara para la batalla. Por supuesto, el Señor es la victoria. Pero es importante la estrategia. Y el Señor, con estrategia, con sabiduría, afirmó toda su creación. Y claro que hay estrategia y hay lugar para la estrategia. Y ahora en Semilla en Anaheim comenzamos el año con 4 semanas de visión y hemos estado un grupo de personas orando y pensando y meditando lo que la palabra de Dios dice, la audiencia donde estamos, donde Dios nos ha colocado, el llamado que nos ha hecho para llevar a todos los lugares la gloria y el evangelio de Dios. Bueno, hace falta la estrategia, por supuesto que sí, una vez que identificas estas cosas. Hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Me encanta cómo el Señor sirve a todos, cómo sana a todos, cómo ama a todos. Qué inclusivo es el Señor. Verso 16, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. ¿Qué les recuerda? Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Me encanta el verso 17. Y comieron todos. Comieron todos. Y no solo eso, se saciaron. Porque una cosa es comer, dividir la torta, pero que te quedas con hambre. Aquí nadie se quedó con hambre. Se saciaron y recogieron lo que les sobró en 12 cestas de pedazos. Hemos llegado al tiempo de mi participación. ¿Por qué no oramos? Si son estas áreas o alguna de estas áreas con las áreas en las que has estado batallando, mirando lo que tienes en tus manos, pero no mirando la riqueza que tienes en Dios. Refunfuñando por el lugar o la audiencia a la que Dios te ha llevado a servir. ¿Me dejarías hacer una oración por ti? ¿Por qué no te pones de pie donde estás? Déjame hacer una oración contigo, porque yo he estado batallando en esas 3 áreas en los últimos meses. Señor hermoso, gracias por darnos luz en tu palabra y marcar un camino que debemos seguir, el camino que debemos andar. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. El que dice que te sigue necesita andar como tú caminaste, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y el único y gran recurso que nosotros necesitamos. Tú tienes las llaves del Hades, de la muerte, del reino de Dios. Cuando tú abres, nadie cierra, Señor. Esas llaves también que abren el cielo y derraman de bendición hasta sobreabundar, Señor. Pero tú eres el don indescriptible que fue dado y necesitamos valorarlo y enfocarlo. Perdónanos, Señor, por nuestras dudas. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para cuidar los recursos que tú nos das, Señor.
considerando que tú eres nuestro gran recurso. Y gracias por la gente, Señor, que nos estás permitiendo servir. Tu palabra dice que dándole un vaso de agua al más pequeño, te lo damos a ti. Sirviendo al menor, servimos al mayor. Eso es lo que dice tu evangelio, lo creemos. Gracias por permitirnos servirte en las personas de las necesitadas a nuestro derredor, Señor. Y gracias por este lugar al que nos has traído, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos a involucrarnos, a conocer más la cultura, Señor, a poder tocar para que se abra, buscar para que se halle, Señor, a fin de que tu gloria sea manifiesta, Señor, y tu reino sea extendido a través de estos tus líderes, Señor, por quien tengo el privilegio de orar en esta noche, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar.